México juega este mundial en casa y eso significa algo importante. La presión va a ser enorme. Pero ¿puede esta selección hacer historia o volverá a chocarse contra el muro de octavos? Dentro vídeo. México llega a este mundial mucho mejor de lo que muchos imaginan. No estamos hablando de una de las grandes favoritas, pero sí de una selección que ha recuperado algo que yo creo que había perdido en los últimos años. La sensación de ser un equipo reconocible y competitivo. Javier Aguirre ha conseguido darle estabilidad al grupo. Han ganado recientemente la Nations League y la Copa de Oro. Y estos resultados, digamos que han empezado a dar confianza. Además, este mundial es un poquito diferente, ya que se juega en casa. El Azteca volverá a ser testigo de partidos de la selección mexicana en un mundial. Y eso puede convertirse en presión, pero también puede convertirse en una ventaja bastante importante. Pero eso sí, como digo, jugar en casa trae presión. Y es que el aficionado mexicano espera que alguna vez y de alguna manera se consiga hacer un papel un poquito más destacado. Es decir, el objetivo ya no puede ser solo llegar a octavos, sino por lo menos pasar de octavos. Algo que se ha convertido en una barrera psicológica para, digamos, todo el país. Ahora bien, para eso va a significar poder competir de tú a tú contra potencias. Porque además, si todo sale según lo esperado, es muy posible que el rival en esos octavos fuese Inglaterra. Ahora bien, yo diría que México yo creo que llega con buenas sensaciones. Aunque la duda es qué pasará cuando lleguen a esos enfrentamientos contra esas selecciones más potentes. Porque una cosa es enfrentarse a rivales de la CONCACAF y otra muy diferente es medirse frente a una Inglaterra, frente a un Francia, a una España o a una Argentina o incluso a un Brasil. Es una historia muy diferente. Creo que esta selección mexicana es más fiable en algunas posiciones que en otros ciclos. Es decir, durante años a mí me daba la sensación de que era un equipo que tenía buen ataque, pero que sufrían en defensa. Hoy yo creo que eso es diferente. Johan Vázquez viene consolidado en Europa y a su lado César Montes aporta bastante experiencia. Y delante de ellos aparece la que creo que es una pieza fundamental, Edson Álvarez. Porque si hablamos de defensa, muchas veces solamente nombramos a los centrales, pero lo que hay delante de ellos justo es casi tan importante. Recuperar balones, corregir errores, dar equilibrio y hacer que el equipo no se parta es algo que hace Edson Álvarez. No me malinterpretéis, no creo que estemos al nivel de una defensa como la que pueden tener las grandes, pero sí creo que tiene una defensa lo suficientemente apañada como para poder competir. Y en un mundial ya sabemos y ya hemos visto que muchas veces lo que marca lo que ocurre son los pequeños detalles. Otra cosa que me gusta de esta selección mexicana es que ha conseguido algo bastante complicado, diría yo. Es decir, renovarse sin llegar a romperlo todo. Porque en esta lista encontramos jugadores con bastante experiencia. Memo Ochoa, Raúl Jiménez, Pineda, Gallardo o el propio Edson Álvarez. Son futbolistas que ya han vivido partidos de máxima presión y de máxima élite, y que saben perfectamente lo que supone jugar un mundial. Pero al mismo tiempo empiezan a aparecer caras nuevas que pueden ser algo importante para el futuro de esta selección. Nombres como Gilberto Mora, Obed Vargas o Mateo Chávez representan una nueva generación que llega con ilusión y también con talento. Es decir, han conseguido una mezcla bastante interesante. No es tampoco una plantilla perfecta, pero sí creo que mezcla muy bien experiencia con la ilusión de empezar a competir y conseguir cosas. Creo que Javier Aguirre es una de las fortalezas de este grupo, porque si analizamos jugador por jugador, quizás no vamos a encontrar nombres como las grandes selecciones de este torneo. Así que México, si quiere ganar, tiene que hacerlo de otra forma. Necesita ser un equipo incómodo, un equipo ordenado, un equipo que sea capaz de competir cada partido como si fuera una final. Y en eso Aguirre encaja perfectamente. Yo no diría que es el entrenador más moderno del torneo, es decir, no es alguien que vaya a innovar tácticamente, pero sí es un entrenador con mucha experiencia, que ha dirigido a México en diferentes ciclos, que conoce la presión mediática, que sabe perfectamente lo que significa jugar un mundial en estas condiciones y que siempre ha conseguido una cosa muy importante en todos los equipos que ha dirigido: saber adaptar los equipos a las circunstancias. Y sinceramente, creo que en un mundial y con el equipo que tiene México, preferiría un entrenador así antes que alguien que vaya a innovar sin saber muy bien por qué.
Ahora bien, hay dudas en esta selección, por supuesto. La principal o la primera que se me viene a la cabeza es, vale, ¿y quién es la estrella de este equipo? Y cuando hablo de esto no me refiero tampoco al jugador más conocido, sino a ese tipo de futbolista que es capaz de, por él mismo, solucionar una eliminatoria. Es decir, una figura que podría ser el Lamine Yamal o el Mbappé. Es decir, en México todavía cuesta encontrar a esa figura. Porque Santiago Jiménez es un muy buen delantero. Edson Álvarez, lo hemos nombrado antes, es importantísimo. Raúl Jiménez aporta experiencia. Pero ninguno pertenece a un grupo de jugadores que obliga al rival a cambiar su planteamiento solamente por su presencia. Y esto realmente tampoco es malo, pero sí significa que México va a depender mucho más del colectivo que de ninguna individualidad. Pero la duda sigue estando y aparece cuando te enfrentas a jugadores de primer nivel mundial. La segunda duda mía tiene que ver con el gol. Porque sí, lo hemos nombrado antes, vemos en la convocatoria nombres interesantes, hay talento, pero no hay una garantía absoluta de gol. Es verdad que Santiago Jiménez va a ser una de las grandes referencias ofensivas del equipo. Raúl Jiménez sigue siendo un futbolista que puede ser importante, y el resto de delanteros también pueden aportar muchas cosas. Ahora bien, México tiene a ese futbolista capaz de asegurar 4 o 5 goles durante el torneo, porque contra grandes selecciones esa diferencia puede resultar clave. Para mí, México tiene el potencial, y con el grupo que tiene, de superar sin demasiados problemas la primera fase. E incluso, si todo va normal, debería ser también capaz de superar la primera eliminatoria, que es, en este caso ya, de 16avos. Pero la historia reciente, con esta selección, nos demuestra que cuando empiezan a enfrentarse con grandes potencias es cuando vienen los problemas. Y esto no es una crítica, es algo que le pasa a la mayor parte de las selecciones. La diferencia es que México está convencido y está intentando lograr alguna vez superar esa barrera. Algo que por otra parte se ha convertido en una especie de barrera psicológica. Y también la psicología es importante en estos casos. Por eso, más que preguntarse si México va a ser capaz de jugar o no bien, lo que habría que preguntarse es si México es capaz de eliminar a una selección grande. ¿Sería capaz de eliminar a una Inglaterra, a una España, incluso a una Argentina? Porque si eso ocurre, estamos hablando de una selección que puede llegar a hacer historia. Y esa precisamente es la máxima incógnita que tiene esta selección mexicana para este mundial. Para mí, el jugador clave de México para este mundial no va a ser, por ejemplo, Santiago Jiménez, sino Edson Álvarez. Él es el equilibrio del equipo. Es el jugador que protege la defensa y que permite que la parte más ofensiva del grupo tenga más libertad. Y muchas veces es el líder emocional sobre el campo. México puede sobrevivir incluso sin tener demasiado acierto arriba, pero si pierde el control en el centro del campo, ahí es mucho más difícil. Y en ese papel aparece Edson. Además, futbolistas que sean capaces de mantener el equilibrio en un partido son los futbolistas que son más importantes en este tipo de torneos. Así que me parece que Edson Álvarez puede ser clave en cuanto a hasta cuánto puede llegar México. Ya que hablamos también de revelaciones, vamos a quedarnos con el nombre de Obed Vargas. No es, ni mucho menos, uno de los futbolistas más conocidos o más importantes de este grupo, pero tiene algo que a mí me gusta mucho: personalidad. No parece que sea un jugador que se esconda o un jugador que se vaya a bloquear por jugar un mundial. Y eso encaja mucho en lo que quiere y en lo que necesita Javier Aguirre: recorrido, intensidad y capacidad para aparecer en varias zonas del campo. Ahora bien, también quiero mencionar a Gilberto Mora, que es uno de los mayores talentos del fútbol mexicano que han surgido en los últimos años. Aunque es verdad que quizás este mundial llegue un poco pronto para él. Aunque quizás ocurre todo lo contrario y estamos ante el nacimiento de una nueva estrella en este mundial. Yo soy Alfon, esto es Historias de Fútbol, o HF con Alfon, y aquí durante estos días, antes de que empiece el mundial, estamos tratando de analizar un poco, no a todas, obviamente, pero sí a muchas de las selecciones que yo creo que van a ser importantes en este mundial. Así que hoy toca México, mañana no sé muy bien cuál voy a hacer. En fin, lo tendrás que averiguar porque mañana vuelvo a subir el siguiente vídeo. Nada más por el momento, vamos a dejar el vídeo aquí y como siempre te voy a pedirte que te suscribas si te apetece, es gratis y es solamente darle a un botón. Así que espero que lo hagas. Nada más por el momento, nos vemos dentro de muy poco. Adiós.